Revisar también sus mensajes en esta parte de la conversación sobre lo que ocurre entre Venezuela y los Estados Unidos, estas tensiones en el Mar Caribe y este mensaje ayer que ha publicado el presidente de Estados Unidos sobre nuestras riquezas, sobre nuestro territorio y por supuesto sobre el petróleo. En este sentido, ¿qué opciones quedan todavía? Siempre está abierta la posibilidad del diálogo, siempre está abierta la posibilidad a que se pueda llegar a un acuerdo y se bajen las tensiones que hoy existen. Pero esas negociaciones dependen, por supuesto, de voluntad. Trump ha mostrado además durante su gobierno que ha sido precisamente una política de mucha presión para poder mejorar su posición en una negociación, como recordemos fue el caso de los aranceles. Siempre hablamos del tema venezolano, pero hay que verlo un poco más allá en lo macro, que por ejemplo vimos a un presidente publicar una lista detallada de país por país de cuánto se iba a modificar y eran unas cifras absurdas, números astronómicos, 200, 300% de aranceles en algunos casos y todo fue también en su momento en una coyuntura de conflicto de intereses comerciales con otros países para precisamente eso, para mejorar su posición en una negociación que pudiera ser lo que hoy estamos viendo, ¿no? En ese sentido. Si Trump dejara de ser influenciado por el extremismo de ese halcón que llaman Marco Rubio, y a su vez por la oposición extremista que encabeza Machado en Venezuela, si dejara de ver para allá y dejara de buscar un objetivo político en Venezuela y dijera: el problema político de Venezuela tienen que resolverlo los venezolanos y ellos son los que tienen que resolver sus problemas políticos, cómo cambian a ese gobierno y cómo llegan a un acuerdo, que es la única manera de producir un cambio político en Venezuela con el gobierno, y no solamente contra el gobierno, sino con él también. Si Trump dice: bueno, ustedes resuelvan su problema, pónganse de acuerdo en su problema político, vamos a negociar estrictamente el problema económico. Yo creo que habría todas las posibilidades del mundo. Maduro ha probado, creo yo, suficientemente a partir del año 18, cuando rompió con las políticas estatistas y populistas de Chávez y empezó a abrir la posibilidad de una reforma económica liberal en Venezuela. Yo creo que él ha demostrado que quiere escoger el camino chino, y el camino chino comenzó en particular al principio, después ha sido quizás otra cosa. Ahorita en la economía china hay una presencia del Estado muy fuerte, pero lo primero que hizo fue abrirse, entregaba la tierra a las grandes transnacionales por 50 años en concesión. Los primeros años de las transnacionales en China pagaban cero impuestos. Las compañías, la Sony, la General Motors, todo eso pagaban cero impuestos en China. Entonces, yo creo que si Trump abriese esa posibilidad de negocios económicos con Venezuela, Maduro y el gobierno de Maduro estarían en la disposición de hacerlo. Hay miles de posibilidades, porque Venezuela efectivamente requiere de capital extranjero, requiere de una relación positiva con los gringos, debería ser nuestro principal socio comercial y económico. Está aquí cruzando el Caribe, no cruzando el Pacífico, está cruzando el Caribe. Entonces, verdaderamente es un crimen todo esto que ha pasado en estos 27 años con Venezuela, de habernos metido en un conflicto absolutamente innecesario. Esto conformado en buena parte por el gobierno y en buena parte por la oposición extremista también, que en cierta forma quería. Yo tengo, por ejemplo, la tesis ya absolutamente, conformada en mi conciencia, de que lo que se buscaba el 28 de julio no era cobrar electoralmente, que lo que se buscaba el 28 de julio era traernos a esta situación, legitimar, entre comillas, a un liderazgo como se dijo en algún momento, dijo la candidata en un momento: aquí no se está eligiendo un candidato, sino un nuevo liderazgo de la oposición, legitimar, entre comillas, a un nuevo liderazgo de la oposición para arrastrarnos a este pantano intervencionista que es trágico para Venezuela, ¿no?
Bien, vamos a revisar los mensajes de la audiencia. Por acá por Telegram tenemos varios comentarios que compartir con Enrique Ochoa Antich. Comenzamos con Darío Lozada, que nos escribe: buenos días, gran saludo al excelente invitado, recordándole que al igual que Estados Unidos impuso su doctrina Monroe aquí en Venezuela, nuestra Constitución también establece que ningún país puede apoderarse de nuestras tierras y minerales. Por lo tanto, esto que está diciendo es para estremecer el supuesto narcotráfico debido a la falsa información sobre nuestro país que tiene Trump. Así que será imposible que Venezuela sea bombardeada, dice por acá Darío Lozada. Sí, bueno, imposible nunca es, porque al final de cuentas la superioridad militar de Estados Unidos es monumental. Nosotros tenemos, creo que son 70 aviones de combate, no sé si en buen estado. Estados Unidos tiene 5.000 de los más modernos que hay en el mundo. Una confrontación militar no sirve para nada. Ahora, yo no estoy diciendo, por supuesto, ni muchísimo menos que venga Estados Unidos a robarnos el petróleo. Es llegar a acuerdos comerciales que son perfectamente factibles en una ecuación ganar-ganar, donde tanto Estados Unidos como Venezuela produzcan el petróleo y logren tener los beneficios económicos normales en una asociación de ese tipo, ¿no? Manuel Santiago por acá, buenos días. El invitado pide la liberación de los presos políticos, pero no pide la liberación de los políticos presos. Sabemos todo sobre los políticos presos y por qué lo están. Sobre Donald Trump, se puede esperar lo que sea. Este señor está loco totalmente al afirmar que Venezuela le robó el petróleo. Sí, bueno, la diferencia lo de que está loco no lo creamos mucho. Yo, como ya se ha hecho común decir, él se hace el loco, ¿no? Es la estrategia del loco que llaman en Estados Unidos, la estrategia de las expectativas ambiguas. Él se hace el loco para que la gente piense que cualquier cosa puede ocurrir, que él es capaz de cualquier cosa, y entonces de esa manera puede negociar mejor. La diferencia entre políticos presos y presos políticos, excepto que un político sea detenido por un asesinato o sea detenido por un hecho de corrupción, entonces en ese caso sí es un político preso, pero todo preso que esté tras las rejas a cuenta de un hecho político, de un delito, entre comillas, político, de un hecho que se puede considerar delito, pero que tiene una base política, es un preso político. Los militares que estuvieron presos después del 4 de febrero, que intentaron un alzamiento militar contra un gobierno constitucional y que produjeron el 27 de noviembre 300 muertes, eran presos políticos, no eran políticos presos, no eran militares presos, eran presos políticos. De modo que ojalá que la mayoría de estos presos, que son presos políticos, no son políticos presos, la inmensa mayoría son presos políticos, puedan revisarse. Lo que necesitamos la unidad de todos los venezolanos, más allá de los partidos, más allá del gobierno, más allá de un presidente. Por acá Romer Silva también nos escribe, entre los comentarios que tenemos: buenos días, el gobierno que usted reconoce no es el mismo que los venezolanos decidieron el 28 de julio, nadie quiere una intervención, nadie quiere guerra, la mayoría quiere respeto y libertad. El 28 de julio es un hecho que ya ocurrió, es un hecho del pasado, es un hecho además consumado. Quien ejerce la presidencia, les guste o no les guste a esa oposición, es Nicolás Maduro. El que tiene el control del territorio es Nicolás Maduro. A quien le obedece la Fuerza Armada es Nicolás Maduro. Y en el 28 de julio, por cierto, si la oposición no da el paso de reconocer que, vamos a decir, la mitad, como en los divorcios, que uno nunca dice, excepto en situaciones muy especiales, la responsabilidad la tiene uno de los dos lados. Al final de cuentas, la responsabilidad es mitad y mitad. El 28 de julio, buena parte de la responsabilidad, la mitad de la responsabilidad, le corresponde a la oposición. No podían pretender que un régimen al que ellos llaman dictadura, y la candidata comienza la campaña diciendo: Maduro, ven para acá, yo lo que quiero es verte preso. Entonces ese gobierno, muy, tú sabes, sumisamente iba a entregar las llaves de Miraflores: ven para acá, vente para Miraflores, toma el poder y méteme preso. Eso era imposible. Es decir, había que haber buscado una candidatura que tuviera la capacidad de conformar un acuerdo con el gobierno, de inteligenciarse, de dialogar y de pactar un cambio. El gobierno tiene que formar parte del cambio, como ocurrió en Chile con Pinochet, como ocurrió en Sudáfrica con los blancos, que peores no pudieron ser los blancos en Sudáfrica, lo que hicieron con los negros, y sin embargo formaron parte del primer gobierno de Mandela, como hicieron los comunistas en 9 comunismos de Europa Oriental, como se hizo con el franquismo. Siempre quien está en el gobierno
por más autoritario, por más dictatorialista que sea, tiene que formar parte de los procesos de transición o de evolución hacia situaciones democráticas. Así ha sido en todos los antecedentes de transiciones. Así es, ese es el común denominador. Toda transición pacífica, democrática, exitosa, siempre hace que quien está en el gobierno participa del poder, tiene parte importante del poder luego del cambio político. Cerramos por acá, nos toca despedir. Manuel Castillo por acá dice: Ochoa se quiere salvar porque después de la tempestad viene la calma y todo aquel que está a favor de la invasión va a ser buscado hasta debajo de las piedras. Bueno, pero nunca ha dicho que está a favor de la invasión. Yo he sido patriota toda la vida, es decir, nosotros nos educamos en mi casa en particular, pero además políticamente, cuando nosotros hablábamos en el MAS, hablábamos de una vía venezolana al cambio, patriótica. En el año 75, que ya es historia patria para los venezolanos, el partido en el que yo estaba, que yo era un muchacho de 20 años, bueno, en ese partido hizo unos mítines por todo el país que se llamaban Por la Patria, con un retrato de Bolívar atrás enorme, que por cierto lo dibujó el pintor Régulo. Bueno, nosotros fuimos educados en ese valor patriótico, como dije, nosotros somos herederos de los libertadores. Los libertadores llegaron hasta el Potosí plantando la bandera de la libertad. Yo no entiendo verdaderamente cómo puede haber venezolanos que no se sientan estremecidos ante la posibilidad de una intervención militar extranjera. Eso es inaceptable, eso es antinatura. Uno puede estar contra el gobierno, uno puede querer su cambio. Yo quiero que el gobierno cambie ayer, pero lo tenemos que resolver los venezolanos. Yo no puedo estar de acuerdo que se intervenga militarmente cuando además eso va a significar destrucción, muerte, miles de muertes, y va a significar una guerra civil, porque la inmensa mayoría de los militares no se va a rendir, y lo que vamos a tener en estos grandes y anchos 900.000 kilómetros cuadrados que tenemos como país es una guerra civil entre venezolanos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Carlos. Enrique Ochoa Antis con nosotros en el estudio. Cerramos por acá. Hugo Tobar, saludos para Lalín Guerrero, Jesús Jaime, Héctor González, siempre con nosotros a través de Telegram, @primera página GB727. A la pausa y seguimos con más. Primera página, su misión es informar.